Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva clase de Introducción a la Matemática para la Tecnicatura Universitaria en Energía Solar en la localidad de Cafayate. Vamos a continuar viendo la unidad 4, Teoría General de Funciones. Como recuerdan ustedes, las clases anteriores hemos visto lo que es la definición general de lo que es una función, algunas propiedades básicas que pueden tener las funciones, y hemos empezado a ver distintos tipos de funciones a través de las fórmulas que las definen, a ver qué comportamientos tienen. Hemos estudiado así las funciones lineales, las cuadráticas, las polinómicas. Hay otros tipos de funciones definidas por otras fórmulas que son muy interesantes de estudiar y sobre todo porque ustedes seguramente se van a topar a posteriori en su carrera y en su ejercicio profesional. Pero ahora vamos a hacer una pequeña pausa en el estudio de familias de funciones para volver un poquito a lo que es la teoría general de funciones, porque nos interesa de alguna manera. Recordarán ustedes que una función era una manera de hacer corresponder a cada elemento del dominio uno y solo un elemento del codominio, es decir, hablábamos de existencia y unicidad en las relaciones para los elementos del dominio. Nada de eso hemos pedido a los elementos del codominio. Ciertos elementos podían no estar relacionados con nadie, ciertos elementos podían estar relacionados con más de un elemento del dominio, pero eso no cambiaba el hecho de que la relación establecida, la correspondencia establecida fuera una función. Bueno, ahora vamos a lograr en esta clase una clasificación de los distintos tipos de funciones que hay, dependiendo de si los elementos del codominio son relacionados, son imagen de uno, ninguno o más elementos del dominio. Eso nos va a permitir hacer una clasificación de funciones que es muy importante. También vamos a, en esta clase, ver qué operaciones podemos hacer con funciones. Concretamente, si yo tengo dos funciones, sobre todo funciones numéricas, ¿cómo las puedo combinar entre sí para producir un nuevo tipo de funciones? Eso nos va a llevar a distintas operaciones entre funciones, las operaciones algebraicas comunes, como por ejemplo la suma de funciones, la resta de funciones, la multiplicación y la división de funciones, y una muy importante operación que se llama la composición de funciones. Así que en esta clase vamos a estar viendo todos estos conceptos para a posteriori volver a lo que son las distintas familias de funciones numéricas que nos faltan estudiar y que ustedes deben conocer. Bueno, entonces vamos a comenzar viendo cómo podemos hacer una clasificación de los distintos tipos de funciones que hay, de acuerdo a cómo se relacionan los elementos del codominio con los elementos del dominio. Y en ese estudio va a ser importante un cierto subconjunto del codominio que se llama imagen de la función, que vamos a describir bien ahora. Para empezar, recordemos que si yo tengo una función f que va de un conjunto A, su dominio, a un conjunto B, que es su codominio, de manera tal que a cada elemento X del conjunto A se le asocia un elemento Y del conjunto B, que también se lo escribe como la imagen de X a través de F, o sea, F de X. A, como sabemos, representa el dominio de la función F, y B el codominio de la función F. Si F va a ser una función, se tienen que cumplir los dos famosos requisitos de existencia y unicidad. Es decir, F debe cumplir el requisito de la existencia y el requisito de la unicidad. ¿Para quiénes? Para los elementos del dominio. ¿Eso qué quería decir? Que, por ejemplo, en cuanto a la existencia, que cada elemento X del dominio debe tener su parejita en el codominio. Debe haber un elemento Y en el codominio tal que ese Y sea la imagen de X a través de F. Eso, recuerden que voy a usar diagramas de Venn para recordar. Son todos conceptos conocidos, por supuesto, pero viene bien recordarlos ahora. O sea que si yo tengo el conjunto A, el conjunto B, y elijo un elemento X de acá, no puede ser que no esté relacionado con nadie de B. Debe haber algún elemento, al menos para la existencia, al menos un elemento Y en B,
tal que la función relaciona a ese x con ese elemento y. O sea, no estaría permitido que haya un elemento en el dominio que no esté relacionado con nadie del codominio. Eso no correspondería a la idea de una función. ¿De acuerdo? Entonces, por otro lado, la otra condición que debía cumplir la relación f para ser una función es que la unicidad, es decir, que si yo tomo cualquier elemento x del dominio, no puede ser que haya dos elementos diferentes del codominio que estén relacionados a ese mismo x. Es decir, ¿cómo lo escribíamos a eso? Que si yo tomaba dos elementos del codominio y el elemento y era imagen de x a través de f y el y' es distinto de y, entonces el y' no puede ser la imagen también del mismo x a través de f. Es decir, si uno se fija en un diagrama, eso sería como decir que si yo ya sé que y es la imagen de x a través de f, y tomo un elemento y' distinto de y en el codominio, no puede ser que también ese x estuviera relacionado con ese otro elemento. Eso no cumpliría la unicidad, eso no correspondería a la idea de función. ¿De acuerdo? Esas son las dos condiciones que ya sabemos que se deben cumplir para que la función, efectivamente, la f sea una función. Existencia y unicidad. Pero a los elementos del codominio no les hemos pedido absolutamente nada para tener una función. O sea, a los elementos del dominio sí les pedimos que estén relacionados con al menos uno, existencia, y no más de uno, unicidad. Pero con los elementos del codominio puede pasar distintas cosas. Puede haber que haya elementos en el codominio que no estén asociados a través de la relación f con ningún elemento de A. Eso, si lo vemos a través de un ejemplito en la tableta, ya lo vamos a ver más formalmente más adelante, pero eso querría decir que si yo tengo una función de un conjunto en otro, puede ocurrir que haya elementos del codominio, acá está el dominio, el codominio, puede ocurrir que haya elementos del codominio, hemos visto ejemplos, que no sean imagen de nadie en el dominio, o sea que estén solitos, que no estén relacionados. Eso no quita que esto pueda ser una función. O bien, incluso puede haber elementos del codominio que sean imagen de dos elementos diferentes del dominio, dos o más, y eso tampoco quita que esto deje de ser una función. Sigue siendo una función porque la existencia y la unicidad, para ser función, se le hemos pedido a los elementos del dominio, ¿de acuerdo? Para el codominio pueden pasar esas otras cosas tranquilamente y seguir siendo una función. ¿Sí? Eso podemos recordar cómo lo escribíamos, o mejor dicho, podemos decir cómo escribiríamos que haya elementos del codominio que no estén asociados a través de la función con ningún elemento del dominio. Eso sería como decir que existe un y en B, tal que no hay un x en A, tal que el y sea la imagen de ese x a través de f. ¿Sí? Y, o sea, ese sería un caso de esos puntitos que quedan sueltos en el codominio, no vinculados a nadie. Esto lo podríamos escribir también, ya como acá hay una negación de un cuantificador existencial, eso sería que para todo elemento del dominio existe un y en B, tal que para todo elemento del dominio miro la imagen de cada uno de los elementos del dominio a través de f y ninguna de esas imágenes es y. O puede haber elementos, como decíamos hace un rato,
que a través de elementos del codominio que a través de la función sean imagen o estén asociados simultáneamente con más de un elemento del dominio. Eso querría decir que existe un elemento del codominio y hay dos elementos del dominio que son diferentes y que, por un lado, la imagen del primero de ellos, de X en el dominio, la imagen de ese X que sea el Y, y al mismo tiempo la imagen de X' a través de F también sea Y. ¿Sí? Eso también lo podríamos escribir de una manera equivalente diciendo que hay dos elementos X y X' del dominio que son diferentes y la imagen de X a través de F es igual a la imagen de X' a través de F. ¿Sí? Eso en nuestro dibujo de hace un rato, esta segunda parte la podríamos visualizar de esta manera, que hay, digamos, dos elementos distintos que llamamos X y X' en el dominio que transformados por la función van a parar a un mismo elemento Y. ¿Sí? Entonces, eso no, como les decía hace un rato, no quita que lo que yo tengo acá sea una función, o sea, que queden elementos sueltos en el codominio o que haya elementos del codominio que estén relacionados a más de un elemento del dominio, no quita que esto siga siendo una función. ¿De acuerdo? Ahora, a mí me interesaría, dentro de los elementos del codominio, rescatar aquellos que sí son, digamos, que están relacionados con al menos un elemento del dominio. Y eso nos lleva a la definición de lo que es la imagen de una función. Nosotros hasta ahora sabemos lo que es la imagen a través de una función de un cierto elemento del dominio. Es el elemento del codominio que le corresponde a ese elemento del dominio a través de la función. Pero ahora, ¿qué va a ser la imagen de toda una función? Suponiendo entonces que yo tengo una función f de un dominio a un codominio b, que a cada x le asocia un elemento y que también denotamos como f de x, le vamos a llamar imagen de la función f y la vamos a denotar como i sub f. El dominio a veces también lo denotamos como d sub f, dominio de f, imagen de f. La imagen de f va a ser la reunión de todos los elementos del codominio que efectivamente están relacionados con alguien del dominio. O sea, los elementos i del codominio para los cuales existe, y el existe quiere decir existe al menos un elemento del dominio, tal que el i es la imagen de ese x a través de f. Como vemos, es un subconjunto de B. ¿Por qué? Porque está formada por elementos de B, pero no todos los elementos. Me voy a quedar solo con aquellos que estén relacionados con alguien del dominio. O sea que lo podemos escribir de esta manera también a esto. Son todos los elementos que son imagen a través de f de alguna x conforme x varía o se mueve o pertenece al conjunto A. Por supuesto, esto puede al principio resultar un poco extraño, pero no es nada extraño, fíjense, lo vamos a ver a través de un ejemplo. Vamos a ver una función cuyo dominio es 1, 2, 3, 4, cuyo codominio es A, B, C, D, E. Primero, vamos a ver una función entre estos dos conjuntos definida a través de una lista de pares ordenados, una de las maneras de especificar una función. Que los pares ordenados de la función sean el 1 relacionado con el E, el 2 relacionado con E, el 3 relacionado con C, el 4 relacionado con A. ¿Tenemos existencia y unicidad para los elementos del dominio? Más vale, porque queremos, si esto va a ser una función, más vale que cada elemento del dominio esté relacionado con uno y solo un elemento del codominio. Es decir, el 1 está, el 2 está, el 3 está y el 4 está. Si vemos como diagramas de Venn,
Básicamente, esto, acá tengo las flechitas verdes, están indicando la asociación de pareja. El 1 está relacionado con E, el 2 está relacionado con E, el 3 con C, el 4 con A. Cada elemento del dominio está relacionado con un y no más de un elemento del codominio. De cada elemento del dominio sale una y solo una flecha. Eso era lo que mirábamos para ver si esto era una función cuando la teníamos representada como diagramas de Venn, recuerden clases pasadas. También podríamos representar en diagrama de ejes cartesianos. Por supuesto, allí tenemos los 4 elementos del dominio, 1, 2, 3, 4 sobre el eje X, los elementos del codominio A, B, C, D, E representados sobre el eje Y, y un puntito por cada parejita. 1E sería este punto, 2E sería este punto, 3C sería este punto y 4A sería este punto. Entonces, ¿cómo determinamos la imagen de esta función? Tenemos que ser capaces de determinar la imagen de la función viendo cualquiera de las formas que tenemos de representar la función. En este caso tenemos pares ordenados, diagramas de Venn, ejes cartesianos. Como la imagen vendría a ser los elementos del codominio que efectivamente son imagen de alguien, están relacionados con alguien, ¿en qué me tendría que fijar yo si tengo el diagrama de Venn? Me fijaría en el codominio cuáles son los elementos a los que llega alguna flechita, porque esos son los elementos que corresponden, que están relacionados con al menos un elemento del dominio. Al A llega una flechita, y eso quiere decir que es la imagen de alguien del dominio, en este caso el 4. Al C llega una flechita, eso quiere decir que el C es la imagen del 3, cosa que también puedo ir viendo de los pares ordenados. Y al E llegan dos flechitas, una del 1 y una del 2, eso quiere decir el E está relacionado con el 1 y con el 2. Lo que dice esta definición de imagen es, fíjate cuáles son los elementos que efectivamente son parejita de alguien del dominio. Y esos son el A, el C y el E. Entonces, la imagen de la función va a ser el A. El B no, porque el B, digamos, mirándolo en la representación como diagrama de Venn, no llega a ninguna flechita. Eso quiere decir que B no es parejita de nadie del dominio y por lo tanto no está en la imagen. El C sí, el D no y el E sí. O sea que en la representación con diagramas de Venn de una función es fácil ver la imagen. Simplemente fíjate cuáles son los elementos a los que llega al menos una flechita. Esos son la imagen. Todo ese conjunto de elementos a los cuales llega una flechita. Si tengo la representación en diagrama de ejes cartesianos de la función, recuerden ustedes que ¿cómo hacíamos para determinar a través de ejes cartesianos si era una función? Trazábamos rectas verticales por cada uno de los elementos del dominio y cada vertical tenía que tener uno y solo un punto de la gráfica de la función. Cosa que está pasando acá. Si trazo la vertical por 1, tiene un solo punto. Por 2 también un solo punto. Por 3 también un solo punto. Por 4 también un solo punto. Esas son las únicas 4 verticales que puedo trazar porque los elementos del dominio son nada más que 4. No puedo trazar ninguna otra vertical. Bueno, para ver la imagen yo tengo que trazar rectas horizontales por cada uno de los elementos del codominio. O sea, es como que acá tengo 5 elementos, trazo 5 rectas horizontales. De esas 5 rectas horizontales, ¿cuáles contienen al menos un punto? Por ejemplo, la recta horizontal que pasa por E contiene al menos un punto. En realidad contiene 2 puntos, que es coincidente con la idea de que el E es la imagen de 2 elementos, del 1 y del 2. Por D, la horizontal no contendría ningún punto. Por C, la horizontal contiene un punto. Por B, ningún punto. Y por A, un punto. Entonces, ¿cuáles son los valores sobre el codominio cuyas rectas horizontales contienen al menos un punto? Son el E, el C y el A. De nuevo, fíjense que efectivamente es lo que me indica que la imagen es A, C y E. D no está en la imagen porque no hay ningún punto de la gráfica de la función a la altura de la horizontal que pasa por D, ni por B. Por eso B y D no están en la imagen. Y si miro
Supongamos que no tengo una representación gráfica, sino la lista de pares ordenados. ¿Qué sería la imagen? La imagen sería simplemente armar el conjunto de las segundas componentes de los pares ordenados que forman la función. Yo miro, está el E, sí, entonces está el C, sí, entonces el C está en la imagen. El E, al ser segunda componente de al menos un par ordenado, está en la imagen. El C también, el A también. No anoto acá al B mirando esta lista porque el B no es segunda componente de ningún par ordenado y el D tampoco. Es como que si yo miro el codominio y me voy preguntando cuáles de esos elementos del codominio forman la imagen, tengo que ir viendo uno por uno cuáles son los que son segunda componente de al menos un par ordenado. El A, sí, acá está, lo pongo en la imagen. El B no aparece como segunda componente de nadie, eso quiere decir que el B no está relacionado con nadie y no entra en la imagen. El C aparece como segunda componente de algún par, sí, de acá, entonces lo pongo en la imagen. El D no es segunda componente de ningún par. Y el E sí es segunda componente de al menos un par, en este caso 2, lo pongo en la imagen. Espero que les quede claro, creo que es un concepto fácil. La imagen siempre es un subconjunto del codominio. ¿Cuál subconjunto? Aquel formado por los elementos que están relacionados con al menos un elemento del dominio. Y tenemos que ser capaces de encontrar la imagen de una función, ya sea que ésta esté descrita por una lista de pares ordenados, o por un diagrama de Venn, o por un diagrama en ejes cartesianos, o, como vamos a ver en los ejemplos de ahora, a través de alguna fórmula.